ahí estoy grabando. Entonces, ahí ustedes tienen distintos tipos de contaminación, ¿cierto? ¿Está el profe Ariel? ¿O no? ¿Envió un mensaje? No, creo que es de ¿No? la clase pasada que tuvimos Ya, con él. perfecto. Perfecto. Entonces, tienen distintos tipos de contaminación en las cuales nosotros ustedes como biotecnólogos en realidad tienen que proponer soluciones. Fíjense que esas contaminaciones también, esos tipos de contaminación, por ejemplo, de Wi-Fi, también podrían, si ustedes tienen la expertise, también podrían proponer soluciones a esas problemáticas. O sea, no son tampoco cosas así, a pesar de que son como otras áreas físicas, la física de las ondas, etcétera. Impacta finalmente al ser humano o a las plantas. Por ahí vi una foto de una planta que estaba al lado de una 5G y la planta estaba toda muerta. Entonces, desde el punto de vista biológico, ustedes podrían también proponer soluciones, por ejemplo, de generar plantas más resistentes inventemos, a las ondas del Wi-Fi, una cosa así. ¿Ya? Entonces, también lo pueden ver desde ese punto de vista, a pesar de que no es su área de trabajo, pero sí podrían tener conocimientos, adquirir conocimientos sobre otras temáticas, como por ejemplo las radiaciones. ¿Ya? O, bueno, si conocen el espectro electromagnético, entonces también podrían, parte de ese espectro, por ejemplo, nos sirve para visualizar las cosas, los colores, etcétera. Parte de los otros espectros también son importantes e interesantes de conocer sus acciones a nivel celular. Ya, entonces, pero básicamente yo los quiero llevar a otro punto, ¿cierto? Al punto de los sistemas naturales, como primera parte, que tienen los microorganismos para degradar, por ejemplo, naturalmente, cuando se enfrentan a un sustrato determinado, ¿cierto? Y posiblemente utilizar esos microorganismos, ¿cierto? Y sus capacidades enzimáticas, ¿cierto? Para degradar o enfrentarse a un contaminante determinado. Pero primero tenemos que entender cuál es su rol normal, por ejemplo, dentro de un ecosistema o dentro de un proceso, ¿ya? Y por otra parte, también entender, y sería la segunda parte de las clases, sería relacionada con el uso de estos microorganismos ya en los contextos de compuestos generados por el hombre, de origen antropogénico, ¿ya? Entonces, los vamos a ver como de esos dos puntos de vista, utilizando dos microorganismos que son un hongo y una bacteria. ¿Ustedes conocen algo de microbiología? ¿Han escuchado algo de microbiología para ponernos en contexto? ¿Cuál es la diferencia entre un microorganismo y, por ejemplo, y una célula eucariota, una célula de un animal, un tejido, etcétera? Para que nos vayamos poniendo en contexto. ¿Qué son los microorganismos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me podría dar un ejemplo de un microorganismo? Sí, dígame. Un microorganismo podría ser la forma más básica y pequeña de vida, por decirlo de otra forma, la célula como más básica Profesor. de una estructura. Espérame, está hablando su compañero. Sí, puede ser una... En realidad, los microorganismos son las células más antiguas, ¿ya? Tenemos las células más antiguas que originaron a las otras. Entonces, son células más sencillas que una célula eucariota, ¿ya? Ya han estado con nosotros hace mucho tiempo atrás. ¿Quién iba a hablar también, Catalín? ¿Miloska? Profe, yo le quería preguntar que
Se me fue el internet y no escuché su pregunta. ¿Qué son los microorganismos? Que me den ejemplos de microorganismos. ¿Podría ser virus, bacterias? Perfecto. El Virus, bacterias. Sí. Un microorganismo, ¿no? Perfecto. Un virus, ¿cierto? ¿Y qué otra cosa? Tú dijiste virus, bacterias, y hay algo más que te falta. ¿Patógenos? Hongos, Hongos, ¿cierto? parásitos, Y parásitos. ya, algunos parásitos, que son células eucariotas, ¿cierto? Que también, protistas, ¿cierto? Que también podrían ser, son muy pequeños, por eso están en el orden de la micra, por eso hablamos de microorganismos, no hablamos de macroorganismos, ¿cierto? Macro podría ser, por ejemplo, una seta, ¿cierto? Macroorganismo podría ser un perro, ¿cierto? Un gato, etc. Cuando hablamos de microorganismos, estamos hablando ya del prefijo micro. Entonces, estamos hablando de cosas que solamente podemos ver con el microscopio, con el uso del microscopio. ¿Ya? Los Y por lo protozoos. general, sí, y por lo general son células más pequeñas. Entonces mencionaron hongos, protozoos, ¿cierto? Algas unicelulares, que podrían ser eucariotas también. Los hongos también son eucariotas, las levaduras son hongos, son eucariotas. Bacterias, ahí tenemos un dominio bacteria, dominio Las eucaria, arqueas. perfecto, dominio bacteria, dominio eucaria, del orden de microorganismos, y entre medio aparece un dominio nuevo que se llama dominio arquea, ¿ya? Dominio arquea que se parece mucho a las bacterias y a los eucariotas. ¿Me esperan un momento, por favor? Sí, profe. Voy a pausar Sí, profe. la clase, la grabación.